algo que he predicado en muchos lados estos últimos 2 años, que a mí me ha impactado mucho hace 2 años ya, y muchas veces he vuelto sobre esto, que está en Filipenses capítulo 2. Yo lo prediqué en la congregación esto hace ya 2 años, pero me gustaría que repasemos un poquito algunas cosas de acá. Recuerden que eso está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Ustedes conocen esto, pero yo quiero mirar un aspecto un poquito distinto de esto, a lo que sabemos del libro Jesucristo del Señor. ¿Se acuerdan del pasaje, no? Este es el salmo el salmo de Jesús, esto. No sé cómo decirlo, ¿no? Pero podríamos decir el salmo de Jesús, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cuando hace un tiempo atrás empecé a leer, ya hace varios años, a David Pawson, empecé a hurgar mucho más en muchas cosas. Y a raíz de algunas cosas que él dijo me hicieron pensar mucho acerca de este pasaje, Filipenses capítulo 2. No sé si ustedes saben, yo me entregué al Señor cuando tenía 9 años, voy a cumplir 68, así que en un añito más voy a tener 60 años de seguir a Jesús. A los 13 me bauticé, viví una adolescencia muy limpia, muy linda, pero no en el poder del Espíritu. Así que viví en mis fuerzas y mi adolescencia fue linda, con mucha presión de todos lados, porque éramos dos cristianos en el curso, uno muy flojo y yo que era más comprometido, ¿no? Hasta que a los 17 años el Señor me llenó del Espíritu Santo y es como si me hubieran puesto, como siempre yo digo, andaba en un bote a remos en el Paraná contra la corriente. No sé si alguna vez han hecho esa experiencia. Yo pocas veces, a pesar de vivir acá, he remado en contra de la corriente. Una vez me dieron un bote y me dijo, rema, rema, y yo remé, me saqué los bofes allí. Cuando me di cuenta estaba más o menos en el mismo lugar, porque casi más atrás, ¿no? Y así era mi vida cristiana, era hacer fuerza y tratar de vivir en santidad, pero no en el poder del Espíritu Santo. Y el Señor me llena del Espíritu Santo, una experiencia muy preciosa que tuve, y me puso un motor fuera de borda, entonces pude ir en contra de la corriente, y, y ahí pude, no sé, hay un relé cuando hablo, o sea, ¿se escucha bien? ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí fue donde reconocí a Jesús como el Señor de mi vida, lo conocí a Jorge, conocí a Iván, fue el primero el que me trajo a todo esto, Iván Baker, y Jorge Mitián estaba predicando en ese tiempo el libro Jesucristo del Señor, que se los recomiendo, ahora lo está dando en vivo por todos los viernes, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me sorprendió fue la encarnación. Me sorprendió la muerte de Cristo por mí, por supuesto. Somos cristianos porque un día nos dimos cuenta que Él nos amó de tal manera que se hizo hombre y murió por nosotros, ¿no? Pero que el Creador se haya hecho una criatura, a mí fue algo que me sorprendió. Y más un ejemplo, me acuerdo que usó Jorge, que después supe que era muy usado por muchos evangelistas a través de la historia, que es que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él podía haber dicho, no, yo soy Dios. Me aferro a mi condición, a mi naturaleza de Dios, ¿cómo voy a ser una criatura? Entonces, esa vez escuché la diferencia que hay entre Dios y la criatura, que somos nosotros, ¿no? Y es infinitamente más grande que la diferencia que hay entre nosotros y el ser más feo que podamos. Piensen ustedes que ahora están acá y atrás de ustedes hay una rata.
¿Eh? ¿Qué les parece, chicas? Miren, uy, la veo ahí, veo atrás ahí de Juli que aparece una rata, o atrás de, qué feo, ¿no? Sería, ¡ay, señor! O atrás de Noé que le parece una rata. Dios mío, qué animal tan horrible, o una araña, una cucaracha, qué asquerosidad, ¿no? Nosotros nos aferramos a nuestra condición de hombres, ¿no? De seres humanos, y nos da asco una cucaracha. Si la ve, la corre y le da un zapatazo, ¿no? Y ves cómo salen todas las tripas, hasta que no hace, ¡ay, está asqueroso eso, ¿no? Pues nos aferramos a nuestra condición de hombre. Sin embargo, la diferencia que hay entre una cucaracha y nosotros es infinitamente más pequeña de la que hay entre el creador y nosotros, porque la cucaracha, la rata, o la víbora, o la araña, son criaturas, y nosotros somos criaturas también. O sea, somos seres creados, pero Dios es creador. Entonces, yo recuerdo cuando me convierto con todo, ayer de 17 años, yo estaba asombrado por ver la encarnación del Señor. Siempre me sorprendió mucho esto y espero sorprenderme para siempre con esto, ¿no? Cuánto me amó y más pasa el tiempo y la ciencia ve que el universo es tan grande, que Dios es tan grande, que nos ha amado de esa manera. Qué terrible, ¿no? Entonces, leyendo este pasaje, nuevamente, tantas veces como lo leo, dice, haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que es verdad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, los que la saben, por favor no la respondan. Yo quiero que alguno que no se acuerde de lo que yo hablo, no la responda rápido, deje que algún otro la responda. ¿De qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó? Siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué se despojó? Abran algún micrófono, a ver qué les parece, si no pueden decir. Porque acá hay algo que es fundamental en nuestra fe, en nuestro asombro del Señor, y por eso quiero detenerme un rato, aunque sea en esto, ¿no? ¿De qué se despojó? De la deidad, dice alguien acá. Pero háblenlo, che, no me escriban, de su condición divina, me están diciendo. ¿Están de acuerdo? Díganlo en voz alta, así charlamos un poquito. Abre y cierra el De micrófono. ser Dios. De ser Dios. Dios. Ah. ¿Algo todo, más? ¿Cómo? de tenerlo todo, digo. De tenerlo todo. De su omnipotencia, omnisciencia. Pues te dije, si lo escuchaste, no me respondas, Chantún. Muy bien, ahí Abelito, muy bien. Bueno, miren, una de las cosas que uno cree a veces, y que fue una herejía ya en el primer siglo, es que Jesús dejó de ser Dios. Él no dejó de ser Dios. Por eso la reacción de la iglesia fue del credo, ¿no? 100% Dios, Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Por eso Jesús recibió la adoración. ¿Se acuerdan que allí, cuando se le presenta a Tomás después de la resurrección, Tomás cuando le dice, no seas incrédulo, Tomás se tira al piso y le dice, Señor mío y Dios mío, y le adoró. Y Jesús recibió la adoración, cosa que los ángeles no la reciben en Apocalipsis. Así que si él recibe la adoración, y le dijo, Señor mío y Dios mío. Así que le llamaban Dios y él recibía eso. Por ejemplo, en la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan tienen un día impresionante, así cuando ven a Jesús en su condición de Dios, ¿no? Ahí lo ven ahí, junto a Moisés y a Elías, y se quedan asombrados por lo que veían allí, y Dios habla ahí de una manera audible, ¿no? Y después Juan escribe acerca de Jesús en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho.
Así que él no se despojó de su condición de Dios. Eso hay que tener mucho cuidado porque ha sido una herejía. De alguna manera los testigos de Jehová de alguna manera han dicho algo de esto, ¿no? Y es una herejía que comenzó muy temprano en la historia de la iglesia. No, Jesús, esto es un misterio, Jesús no dejó de ser Dios. Entonces, ¿de qué se despojó si no dejó de ser Dios? Es importante esto que estoy diciendo, ¿no? Muy importante. Ahí ya me lo quemó Abelito, muy bien, porque, a ver, de su gloria, muy bien, ahí dice Lucas, de su gloria, muy bien, de su gloria. Ahora, hasta tenemos cantos que dicen eso, ¿no? Dejó la gloria del Padre. Pero a mí es verdad que es así, pero no me da mucho, a veces hay que entender lo que es la gloria. De No su tenemos ninguna hermana que omnipresencia, se llama Gloria acá. ¿Sí? ¿Qué? Hugo, de su omnipresencia, ya no podía estar en todos los lugares a la misma vez. Bien, bien. Entonces, yo veo, acá me están diciendo los muchachos algunas cosas, que ¿De él su se ser despojó, ilimitado? muy bien, de su ser ilimitado. Bueno, sería, no sé cómo lo verías esto, como omnipresencia sería esto, ¿no? Es decir, Dios tiene algunas características en su deidad, en su divinidad, que son mucho más grandes que las nuestras, que nosotros no lo podemos entender, ¿no? Dios es eterno, por ejemplo. Nosotros no entendemos la eternidad de Dios, porque todo para nosotros empieza y termina, ¿no? Un día nos enamoramos y un día nos morimos, un día nacemos y un día nos morimos. Todo es así acá. Sin embargo, Dios es eterno. Nosotros estamos acá y no podemos estar, yo no puedo estar allá con usted tomando un café, como algunos están tomando un café por ahí, o pegarnos un abrazo, qué lindo sería poder hacerlo esto, ¿no? Pero no podemos porque estamos limitados a un cuerpo. Dios es omnipresente y está en todos los lugares del universo a la vez. Él lo sabe todo, por eso se dice omnisciente. Y Él lo puede todo, por eso es omnipotente. La estupidez de la filosofía quiere tirar allí una idea tonta. ¿Quién fue primero? Si el huevo o la gallina. Y es sencillo, si la gallina que hizo Dios, ¿no? Pues ¿puede Dios sostener una piedra más pesada que Él mismo? Entonces, esa estupidez de la filosofía que no llegan a nada porque no pueden entender quién es Dios. Porque Dios trasciende a nuestra mente, ¿no? Como el universo mismo. Bueno, me entusiasma hablar de esto. Ese es Dios. Dios tiene atributos, tiene capacidades que no puede comunicar. Se llaman atributos incomunicables. Nosotros nunca vamos a ser omnipresentes, nunca vamos a ser omniscientes y nunca vamos a ser todopoderosos, omnipotentes. Dios puede comunicarnos cosas de Él, ¿como qué? ¿Como qué? Hay cosas que Él puede comunicarnos, pero otras que no nos puede comunicar. Por ejemplo, ¿qué nos puede comunicar Dios? ¿Qué nos puede comunicar? El fruto del Espíritu. Por ejemplo, el fruto del Espíritu, ¿eh? Su amor, su alegría, su paz, paciencia, Los benignidad. dones del Espíritu. El poder del Espíritu, pero veo que escuchándolo a Néstor estos días, no lo podemos manejar nosotros. Él por ahí nos da esa posibilidad, pero no es que nosotros ahora vamos por la calle y vamos a un hospital y sanamos a toda la gente y somos como un país, ¿no? Que vamos sanando a todo el mundo. No, nosotros dependemos del Espíritu, ¿no? Él nos comunica muchas cosas, su santidad, ¿eh? su fidelidad, cuántas cosas, su misericordia, tantas cosas que se llaman esos atributos comunicables, que tenemos que saberlo, que Él nos comunica por su Espíritu. Pero hay otros atributos que no nos pueden, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas, su amor, ahí dice Maxi también, ¿no? Ahora, cuando Él dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Él dejó algunas cosas, hizo una elección. Estuve leyendo bastante más sobre esto y los teólogos están peleados, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero hay cosas que son evidentes, Dios tomó forma humana y se hizo un ser humano, Él se hizo humano, aleluya, se hizo un bebé. Esto es para hablar un rato largo, pues se hizo un bebé, se arriesgó, y si lo mataban, vieron que varias veces lo quisieron matar,
Herodes lo quiso matar, ¿no? Se hizo un bebé, podía haberse muerto de cualquier enfermedad de lo que se morían los bebés en esa época. Varias veces lo quisieron matar, no solamente cuando era chico, ¿no? Se arriesgó a hacerse hombre, tomó forma humana, es decir, dejó de ser omnipresente, ya no estaba en todos los lugares del universo a la vez. La omnipresencia de Dios son cosas que nosotros tenemos que mirar en la palabra de Dios, porque el eterno Dios, ¿no? El Dios que está en todas partes, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuando uno se asombra de quién es Dios, ¿no? Pero Jesús se hizo un hombre, dejó su omnipresencia, dejó su omnipotencia, ella ya no pudo hacer todos los milagros. Ahora yo voy a decir algo de esto, ¿no? Porque él hizo muchos milagros. Y dejó su omnisciencia, él dejó de saber todas las cosas. Fíjense que dice la Biblia que él no sabe la fecha, el día y la hora de su segunda venida. Qué cosa tremenda esa, ¿no? ¿Cómo? Cristo resucitado, él no sabe. Dice que ni el Hijo sabe, ¿no? Solamente el Padre sabe. La hora y el día y la hora de su segunda venida. ¿Cómo él hizo milagros? ¿Cómo él sabía muchas cosas con palabras de ciencia? Acuérdense lo que hemos escuchado estos días, la mujer samaritana le dijo 5 maridos ha tenido, ¿no? Y le dijo a Pedro, esto no te reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo hizo eso? Él lo hizo a través del poder y de la unción del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor. Qué lindo esto, porque esto lo podemos decir ahora nosotros también. Él se hizo carne y se hizo uno como nosotros y dependió del Espíritu Santo y del Padre en todo. Yo empecé a hablar la semana pasada y mañana quiero decir algunas cositas más de esto, de su relación con el Padre, que a mí me sorprendieron, ¿no? Él todo lo que hizo, lo hizo por la unción del Espíritu Santo. Esos 3 años y medio que él predica el Evangelio, lo hace por la unción del Espíritu Santo. Y el Señor le decía dónde tenía que ir, y él se sujetó al Padre. Él no sabía todas las cosas, pero el Espíritu Santo les decía. Y a veces sanaba a todas las personas. Lo hizo por la unción del Espíritu Santo. Así que Dios se hizo hombre. Y esto, como dije, él dejó ciertos atributos que luego yo no sé si los tiene otra vez o no. Porque del cielo salió una persona y no volvió la misma persona. Esta frase a mí me voló los pelos, los pocos pelos que tengo, ¿no? Del cielo salió alguien y no volvió la misma persona. En la Trinidad, hoy hay un hombre. Esto es tremendo. Esto es lo que creemos, porque Cristo no solamente se hizo hombre y tomó forma de siervo, habría que estudiar la palabra forma, que es una palabra muy interesante, pero no me voy a meter en esto, ¿no? Sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también dice que Él lo resucitó de los muertos y lo ascendió a los cielos, ¿no? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, Cristo, Jesús, resucitó en forma humana. Qué bárbaro esto, ¿no? Jesús resucitó en forma humana. Y no sé si me habrán escuchado, hemos hablado varios de nosotros sobre la resurrección. A mí me sorprendió, el año pasado hablé sobre la resurrección porque me sorprendieron muchas cosas de la resurrección. Por ejemplo, Jesús resucita con un cuerpo nuevo. No es como Lázaro, que cuando resucita el mismo Lázaro y después se murió. Jesús resucita con un cuerpo nuevo, que pasaba las paredes. ¿No es así? Que se hacía invisible, que podía aparecer y desaparecer. Un cuerpo que podía ir a mucha velocidad, porque, bueno, les voy a contar un par de historias que ustedes se acordarán, ¿no? En la resurrección. Es interesante que cuando Él resucita de los muertos, no se sabe la hora que resucitó, pero 2 ángeles corren la piedra, ¿no? Y no es que Jesús sale, no dice en ningún momento que Jesús sale. Es un cuerpo transformado, ahí me dicen, así es.
es un cuerpo nuevo, un cuerpo nuevo. Es el mismo cuerpo glorificado que tendremos nosotros cuando le veamos a Él en nuestra primera resurrección. Ustedes saben que hay 2 resurrecciones, este es otro tema, ¿no? Bienaventurado el que participe de la primera resurrección, la muerte no tendrá más poder sobre él. La primera resurrección, aleluya. Cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estuviéramos allí, dice Tesalonicenses, nos encontraremos para siempre con el Señor. Jesús resucita con un cuerpo distinto, que muchas veces yo pensé, ¿no? Vieron que se quedan los lienzos ahí al lado de cuando entra Pedro, cuando le dicen las mujeres que había resucitado, sale corriendo con Juan llega primero a la tumba, Pedro llega más tarde, se quedan a la puerta de la tumba porque lo respetó a Pedro que era más grande. Pedro se mete en la tumba y ve allí el sudario, el famoso sudario que se han hecho tantas cosas, se han dicho sobre el sudario, lo que estaba alrededor de la cabeza, y la ropa, donde lo habían, o sea, todo el envoltorio. Es decir, que Jesús salió desnudo de allí, en un cuerpo nuevo. Yo no sé cómo será, ¿dónde habrá conseguido ropa? Siempre me lo pregunté esto, ¿no? Pero él seguramente traspasó la piedra, seguramente porque resucitó mucho antes, o no lo sé, pero él tenía capacidad su cuerpo era un cuerpo nuevo. Y queridos, yo siempre pregunto, y los que lo saben no me lo digan rápidamente, ¿a cuántas personas Jesús se presentó después de la resurrección? Los que lo saben no me lo digan, pues yo le he preguntado muchas veces últimamente eso. ¿A cuántas personas Jesús se le presentó en la resurrección? ¿A cuántos? Acierte y gane, a ver. El que la sabe, no me lo diga, a ver. No lo vean allí a Marquito Cari que está haciendo trampa. Marco está haciendo trampa. ¿A cuántos? ¿No? ¿Qué les parece? Marquito, te voy a ir a visitar y te voy a poner una bomba por decir tan rápidamente la respuesta. ¿A cuántos? ¿Nunca pensaron a cuántos se le presentó después de la resurrección? No sé por qué 499, 498, señor. ¿Ustedes sabían que se le presentó ni a 498, ni a 499, ni a 500? A más de 500 hermanos, a la vez. Eso dice 1 Corintios capítulo 15. A más de 500 hermanos. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15. Y cuando uno va viendo esos detalles, queridos, cuando yo hago esta experiencia, la cuento generalmente en Semana Santa, generalmente vuelvo a leer otra vez toda la pasión y vuelvo a leer la resurrección y digo, qué pena que hay tan poquitos capítulos sobre la resurrección, tan poquitos. Pero hay todos esos detalles que alguna vez se lo he comentado, porque a mí me ha asombrado y ustedes se han asombrado, ¿no? Cómo va María Magdalena y se encuentra allí con la tumba abierta y se encuentra con el hortelano allí, pensando que el hortelano era Jesús, ¿no? Porque el cuerpo de él era distinto. Y cuando le dice ahí que ella pensaba que era el que estaba gobernando o el que estaba trabajando allí en el cementerio, le dice, si te has llevado el cuerpo, yo lo voy a ir a buscar, por favor. Y Jesús le dice, María. Y ella se despierta ante Kelly. Porque nosotros también hemos escuchado un día nuestro nombre y lo escucharemos un día, ya sea en la resurrección o cuando nos vayamos. Él nos va a llamar por nuestro nombre y nos va a dar un nombre nuevo. Y María dice, Raboni, ¿no? Y se tira a los pies del Señor. Y ahí hay un montón de hechos allí. Yo estaba recién volviendo a leer esos 2 que van camino a Emaús. ¿Se acuerdan ustedes esos 2 que van camino a Emaús? Siempre pensé que eran 2 varones. Ustedes cuando han leído ese relato, ¿no pensaron que eran 2 varones? Porque no habla de como se habla ahora, ¿no? De ellos y ellas, o los chicos y las chicas. Ahí habla como se habla en castellano hace muchísimos años, ¿no? Habla de que 2 de ellos, y no dice quiénes son, excepto uno que se llamaba Cleofas. Estaba mirando hace un ratito otra vez, Cleofas, según la tradición, según escrito del siglo I, por allí, de un tal Josefo,
Dicen, algunos dicen, esto no lo dice la Biblia, que era el tío de Jesús. Algunos dicen que era el hermano de José. Y en la resurrección, en la crucifixión estaba la mujer de Cleofas. 2 veces aparece la palabra Cleofas. Y estos se acuerdan que se encuentran con Jesús en esa caminata de 12 kilómetros desde Jerusalén hasta ¿a dónde iban? Camino a Emaús. 12 kilómetros más o menos. Y siempre yo me puse a pensar, 12 kilómetros son para caminar con una persona. Yo camino mucho por el problema que tengo de diabetes, ¿no? Pero uno caminando más o menos para poder hablar, le puede llevar unas 3 horas caminar esos 12 kilómetros, o un poco más, 4 horas. Y recuerdan que Jesús se le hace presente y le pregunta, ¿qué están hablando, muchachos? ¿Qué están hablando? ¿Qué pláticas son estas que tienen ustedes? ¿Y por qué están tristes? Y ellos dicen, ¿cómo? ¿Uno sabe lo que pasó? ¿Y qué pasó? Ese relato de Lucas es muy lindo porque Lucas es el que hace el relato, porque Lucas es el investigador. Ustedes saben que hay 2 apóstoles que escriben, que son Mateo y Juan. Marcos escribe por la boca de Pedro, y Lucas es el historiador, es el médico que escribe Lucas y escribe Hechos. Y él dice cómo lo escribió eso, que fue investigando. Por eso él escribe sobre María, seguramente habrá hablado con María para todos los detalles que hablan del nacimiento que no lo tiene Mateo, ¿no? Y entonces, me imagino que habrá hablado con Cleofas, me imagino, para poner lo que pone allí, palabra inspirada por Dios, ¿no? Y bueno, de Jesús Nazareno, que esperábamos, que él era varón profeta, que esperábamos en él, que iba a restaurar Israel, pero se murió, no sabemos que se murió. Y hay unas mujeres, unas locas allí que están diciendo que resucitó hace 3 días, dicen que resucitó. Y el Señor le dice, oh, tardos de corazón para creer. Y empieza a hablarle sobre, ¿se acuerdan? Comenzó desde Moisés y pasó por todos los profetas. 3, 4 horas hablando con ellos acerca de lo que era el reino de Dios, ¿no? Y lo que era Jesús. Y cuando llegan allí, ¿se acuerdan ustedes? Es tan lindo todo esto que hay que detenerse porque esa es nuestra fe, ¿no? Aquel en quien creemos. Cuando llegan a Emaús, dice que se había hecho de noche y bueno, Jesús dice, hace como que se iba, ¿no? Y le dice, no, entra en casa. Por eso pienso que no eran 2 varones, por eso pienso yo, sino que era un matrimonio, a mí me parece. Y después lo corroboré con Pausa, le parece lo mismo. Muy interesante, ¿no? Y hacen la comida allí, ¿no? Y le invitan a comer. Y por eso me parece que tiene que haber una mujer allí también, me parece a mí, qué sé yo, esto es un invento, ¿no? Invento. Pero cuando están ahí en la mesa, muchas veces yo cuando leía esto, dice, al partir el pan, y yo siempre me hacía la idea, cuando uno lee, a veces se hace ideas, ¿no? Porque uno lee con una mente que hace imágenes, ¿no? Yo me hacía la idea de que era la cena del Señor eso. ¿No se hicieron alguna vez la idea que cuando parte el pan, ellos se dan cuenta que es Jesús? Yo me hacía la idea de que partió el pan, no, la cena del Señor no se va a tomar hasta que Él venga. Por eso esa fue la última cena. Y vamos a tenerla en el reino cuando Él venga. No hubo más cena del Señor, ¿no? Sino que los judíos tenían esa costumbre, ahí dice, ¿no? Que cuando venía una persona nueva, una persona hospedada en la casa, rompía el pan y se quedaba con la mejor parte. Esa es la costumbre de los judíos. Entonces cuando Él toma el pan y lo rompe, allí dice Pausa en esto tan lindo, ¿no? Ellos, no lo dicen las escrituras, se dan cuenta que es el Señor y desaparece de sus ojos. Aleluya. Quizá porque habrán visto cuando parte el pan, habrán visto las marcas, porque dice después que tenía las marcas en sus manos, se lo dice a Tomás, Tomás, no seas incrédulo, mete tus dedos en mis manos y tu mano en mi costado. ¿Por qué digo todo esto? Porque Él resucita con forma humana. Y está a la diestra de Dios, y suelo decir algo, quizá me habrán escuchado alguna vez. Hace mucho que yo tomo una frase de Jorge y Mitián. En el centro del universo hay un trono. Y eso a mí me da mucha tranquilidad, me da mucha alegría, que aunque ¿por qué se amotina la gente? Dice el Salmo 2, ¿no? Y los pueblos piensan cosas malas,
y quieren rebelarse contra Dios. Estamos en un tiempo especial de todo esto. El Señor se reirá de ellos, porque el Señor está en su trono, en el centro del universo, no de la tierra. En el universo hay un trono, y en ese trono hay alguien sentado que es Jesús, a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Pero yo le agrego algo más. En el centro del universo hay un trono, y en ese trono hay un hombre. Y volverá, cuando lo vemos en Apocalipsis, volverá como un hombre, con un cuerpo resucitado, glorificado. Y dicen los apóstoles, cuando lo veremos seremos tal como Él es, porque le veremos a Él como Él es. Es decir, Dios se ha identificado de tal manera con nosotros, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, nos amó y se arriesgó, se identificó. Y a mí esto me pega mucho más ahora, porque no solamente es la encarnación. Él se hizo hombre y murió en la cruz como un hombre. Ustedes saben, eligió. A mí me gusta mucho, de paso, decir esto. Si ustedes podían haber elegido dónde nacer, ¿dónde hubieran elegido? Yo le podría preguntar a muchas chicas si no hubieran querido nacer en Disney, no ustedes cuando eran más chicas, ¿no? Ojalá hubiéramos nacido en Nueva York o en Orlando, qué lindo allí para estar con la Bella Durmiente, no sé, pero no hubiéramos nacido probablemente donde nacimos, aunque somos muy orgullosos de ser argentinos, ¿no? Pero él decidió dónde iba a nacer y nació en Belén. No nació en Roma, podría haber nacido en Roma para que el impacto hubiera sido mucho más grande. Nació, decidió dónde iba a nacer, decidió cómo iba a morir, una muerte impresionante que hemos hablado muchas veces de lo que es la muerte de cruz, que yo suelo decir, la pasión yo la vi una sola vez, no la puedo volver a ver. Me impresiona tanto el ver al Señor muriendo por nosotros. Quizá porque el que la hizo es tan sanguinario, ¿no? ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el que hizo La Pasión? El director. Mel Gibson. Mel Gibson, que es tan sanguinario en todas las películas que hace, pero lo describe de tal manera, nos amó de tal manera que decidió morir joven por nosotros. Y él dice, y podríamos meternos acá, ¿no? Porque nadie me quita la vida, yo la doy. No es que lo mataron, Él dio su vida por nosotros porque este era el mandamiento que tenía de parte de Dios. Entonces, Él se identificó con nosotros, queridos. Y yo tengo mucho más para decir, pero quiero redondear en esto que quiero decir esta noche otra vez. Él se identificó con nosotros. Él se podía haber identificado con los demonios para salvar a los demonios, pero no lo hizo. También los demonios cayeron, ¿no? Los ángeles caídos, que son millares y millares y millares. Sin embargo, nos amó a nosotros y se identificó y será hombre con cuerpo glorificado por toda la eternidad. Por eso, hayan ustedes, queridos, dice, este sentir, esta elección, esta decisión que hubo en Cristo Jesús. Y yo tengo una esperanza gloriosa, siempre lo digo, ¿no? Yo digo, ¿y si le salía mal? Y si, como algunos dicen, yo vengo de un trasfondo evangélico donde pensábamos que la iglesia íbamos a ser cada vez menos, y siempre lo digo de esta manera, embromando, ¿no? El último apague la luz, ¿no? Si no viene, no queda nadie. Esa es la visión que yo tenía antes, cuando veo que el Señor va a venir a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Es verdad que el mal va a crecer, pero al lado del mal va a crecer una iglesia gloriosa, santa, sin arruga, una iglesia numerosa, un avivamiento tremendo, vendrá antes de que el Señor venga, será predicado. ¿Vieron las señales que hay ahí en las de Mateo, que son tan duras, tan bravas, donde dice que va a haber persecución, donde el amor de muchos se enfriará, donde habrá situaciones muy bravas y quizás la iglesia se achique, algunos dicen, ¿no? Persecución, probablemente, si tomamos eso que dice Mateo 24, pero será predicado, y dice luego, será predicado este evangelio del reino a toda etnia. Entonces vendrá el fin, es decir, se proclamará este evangelio del reino
Qué hermoso, el Evangelio del Reino, ¿no? Un Evangelio como a veces escuchamos por allí, ¿no? Que no nos llena mucho. Este Evangelio del Reino. Y habrá millones y millones y millones que se convertirán. Entonces vendrá el fin. Entonces, yo ahí veo en Apocalipsis, ¿no? La Jerusalén que desciende del cielo. Y a veces cuando veo esto, ¿ustedes se fijaron en las dimensiones de esa Jerusalén? Como a mí me gustan los números, esas dimensiones, si ustedes la leen en la versión popular, pues si la leen en la Reina Valera, no se nos entiende, esa nueva Jerusalén que dice Apocalipsis 22, es un cubo. ¿Saben lo que es un cubo, no? Largo, por ancho, por alto, las tres dimensiones iguales. ¿Saben cuántas son las dimensiones? 2.160 kilómetros de ancho por 2.160 kilómetros de largo. 2.000 por 2.000 son 4.000 y pico de kilómetros cuadrados. Ustedes saben que la Argentina tiene 5.000 más o menos kilómetros cuadrados de superficie. Así que algo más o menos de base como la República Argentina. Esa es la base de la Nueva Jerusalén, para decirlo, pero nada más que largo por alto. Y alto, 2.160 kilómetros. Según Jorge, llegan a los satélites artificiales, algunos satélites que dan vuelta, los que nos dan internet y todo lo demás, algunos van a esa distancia, 2.160 kilómetros, muy alto, ¿no? Una ciudad muy grande que dice que va a ser llena de calidad, una sola, donde va a estar la iglesia, donde va a estar lleno de gente, donde no habrá sol ni luna, donde el Señor se va a venir a vivir allí, dice, ¿no? Porque allí pondrá su tabernáculo, es decir, Jesús en forma humana. Y esto es algo de lo que nos revela la palabra, vendrá a vivir con nosotros para siempre, porque hoy día Dios tiene su domicilio por el Espíritu Santo en mi corazón y en tu corazón y en la iglesia. Aleluya, aleluya. Pero el Señor se ha identificado, y esto es lo que a mí me pega mucho. Él se identificó. Así que nos pide el apóstol que hagamos lo mismo. Y yo cierro, ¿no? Cierro. Y digo, nosotros también podemos escoger. Porque el Señor, el apóstol nos dice, hagan ustedes esta elección. Yo decidí, queridos, hace mucho tiempo decidí seguir a Cristo. Dije recién que a los 9 años hice mi primera decisión, era muy chiquito, ¿no? Pero Dios se lo tomó en serio. A los 13 me bauticé, también era muy chiquito, pero Dios se lo tomó en serio. Y me buscó, y a pesar de mi vida flojita en el espíritu, me encontró y me bautizó y me trajo hasta acá, que estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Que estoy más cerca que ustedes probablemente, ¿no? De encontrarme con el Señor. Tomé la decisión hace mucho tiempo, no tengo que tomarla otra vez. Es verdad que la cruz hay que tomarla todos los días, pero no entiendo como algunos todavía, discúlpenme, no les hablo a ustedes porque ustedes, ninguno de esos pertenece a este grupo, no entiendo como alguno todavía está tomando la decisión de si va a seguir o no. Si está conectado a internet y se encuentra con la pornografía y se enchufa con eso, y después, bueno, mejor andate al mundo, o mejor hagamos esto, o mejor sigamos a Cristo, Él se lo merece. Hemos tenido esta revelación, hemos respondido al Señor, hemos descubierto un Dios tan grande, tan amoroso, que se identificó con nosotros y Él espera de nosotros que vivamos con Él y para Él. Por eso yo tomé la decisión y sigo tomando de seguir a Cristo, de serle fiel. Está bien, hermanos, sigamos siéndole fieles, sigamos siendo santos, apartados del mal y consagrados al Señor y a su causa. Apartados para el Señor y para la misión. La decisión de humillarnos. ¿Vieron cuántas situaciones tenemos? Hoy salió el libro de
de Claudio, y yo lo leí. Y la verdad que es muy interesante el libro este. Lo leí porque me lo dio antes, no lo voy a leer un día, ¿no? Este, la decisión de humillarnos. ¿Cuántas cosas, qué difícil es humillarse, ¿no? Siempre queremos tener razón. ¿Cuántas veces nos peleamos entre los cristianos en casa? Pero eh, dice que tomó forma de siervo, la decisión de humillarnos, de ser siervos, de ponernos en sus manos y seguir poniéndonos en sus manos para que nos transforme y nos use, de ponernos de acuerdo con nuestros familiares, con nuestros hermanos. Esa decisión la tengo que seguir renovando todos los días. ¿Por qué? Porque hay algo que me, que me asombra. No seguimos a Cristo para decir, sí, sigo a Cristo, sí, tengo que seguir a Cristo. Qué privilegio tenemos de seguir a Cristo. No me acuerdo a cuál de los padres de la iglesia, uno de los discípulos de los apóstoles, no recuerdo si era Papías o alguno de ellos, creo que era un discípulo de Juan, ¿no? Había una gran persecución, no sé si ustedes sabrán de esto, habrán leído, ¿no? Y entonces este hermano, que era un hombre grande, ya era un anciano, se escondió por acá, se escondió por allá, hasta que un día lo agarraron y lo llevaron a la corte. Y le dijeron, mirá, te vamos a matar, pero si vos renunciás a Jesús, te salvás. Y él dijo, ¿cómo yo voy a renunciar a Jesús? Que me ha traído tantos años, que ha sido tan fiel conmigo. ¿Cómo voy a renunciar a Jesús? Y ahí lo mataron. Como siempre digo, no solamente estamos dispuestos a morir por Cristo, sino que tenemos que estar dispuestos a vivir por el Señor. Pero somos cristianos porque admiramos a Jesús. Y esto que les comparto esta noche, tantas veces viene a mi corazón. Miren, volví a contarles, y podría contarles las historias, porque las historias de la resurrección que tenemos contadas son tan preciosas. Y hay que llorar un poco también frente a esas historias, porque las cuentan nuestros primeros hermanos, ¿no? Porque admiramos a aquel a quien servimos, por eso estamos donde estamos. Amén, queridos, amén. Termino contándoles algo que me pasó hace unos años atrás. Lo he contado. Hace unos 3 años atrás, tres años atrás, tuve el privilegio de estar en Roma. Fui a un retiro de esos retiros que vamos y también visitando a algunos pastores y congregaciones allá. Y con Claudio y mi hijo, que todavía me encontré con él en Roma, él está afuera del Señor, nos encontramos y nos fuimos a las catacumbas. Las catacumbas, hay más de 1 millón de personas que están, muchos más, que están sepultadas allí. Son subterráneos, esos son todos, como sea, laberintos, donde para entrar tenés que pagar, y ojo, tenés que seguir al guía, porque si te llegás a perder no salís de allí, ¿no? Son todavía hoy día laberintos. Y ahí los cristianos, cuando los perseguían, se escondían en esos laberintos para hacer sus reuniones. Hay lugares más grandes para que se encontraran y lugares más chicos. Y contaba el que nos guiaba allí, que era un argentino que nos estaba guiando, contándonos las historias de la catacumba, de una persona que se llamó San Lorenzo, que por eso tenemos el nombre de acá de San Lorenzo, que está acá cerquita ¿conocen San Lorenzo? Acá cerquita, ¿no? Dicen que era un español que se convirtió a Cristo y fue a Roma, y era un diácono. Y vino una persecución y se juntaba con los pastores y los diáconos a orar en las catacumbas porque lo querían matar. ¿Conocen la historia? La historia es muy linda, ¿no? Entonces, en una de esas reuniones ellos salen afuera y se encuentran con los soldados que alguien los había delatado, y cuando los encuentran allí empiezan a matar desde el pastor en adelante a uno tras otro. Y cuando les llega el turno que lo van a matar a San Lorenzo, a Lorenzo, a Lorenzo, él dice, miren, yo soy el diácono
de la congregación. Si usted me permite, pasado mañana yo traigo todos los tesoros de la iglesia. Por favor, si ustedes me permiten, traigo todos los tesoros de la iglesia si me dan la posibilidad de vivir. Así que eso cuenta la historia, lo contaba este hombre. Así que le dieron la posibilidad, y a los 2 días este hombre apareció con todos los tesoros de la iglesia, y estaban los soldados allí esperándolo. Y entonces cuando apareció, él dice, aquí están los tesoros de la iglesia. Y ahí estaban los pobres, los mancos, los ciegos, los paralíticos. Estos son los tesoros de la iglesia. A esto nos dedicamos la vida entera, a servir a estas personas. Y se pusieron tan mal, que lo asaron vivo. La historia, googleenlo y lo van a encontrar la historia de este hombre, San Lorenzo, o Lorenzo. Y dice mi suegro, que le gustaba mucho la historia, dice que cuando lo estaban asando, él consciente todavía, viendo al Señor, era un tipo muy gracioso, parece. Le dijo a la gente que estaba allí, ya me hice de un lado, me pueden poner del otro lado. Hasta era gracioso en el momento de su martirio. ¿Cómo pudieron llegar esta gente a lo que llegaron? Es igual que nosotros. No tenemos que nunca perder la visión de aquel a quien servimos. Y tampoco tenemos que dejar de ver el privilegio de la identidad que tenemos como hijos de Dios. Y el privilegio que tenemos de seguir al Señor. Él se identificó con nosotros nos identificamos con Él. Amén. ¿Puedo orar, hermanos? Perdónenme, quizás se me fue el tiempo y ni me di cuenta. Se me fue el tiempo, perdónenme. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por privilegio que tenemos de ser tus hijos, de seguirte, de conocerte, de leer tu palabra, por tu espíritu ser animados a entenderla, a poder experimentar lo que allí hay, lo que en tu palabra hay. Gracias por haberte identificado con nosotros, por seguir estando a la diestra del Padre, intercediendo, pidiendo por nosotros, que conocés nuestras limitaciones, nuestros bajones, nuestros momentos difíciles. Pero seguís pidiéndole al Padre, como le pediste, Señor, por Pedro, cuando fue zarandeado, que su fe no falte. Y seguís pidiendo por nosotros que nuestra fe no falte. Y nosotros nos ponemos en tus manos para experimentar la bendición de ver que nuestra fe no falta, porque vos la afirmás, Señor. Eres el que sostiene nuestra fe. Gracias, Señor, te damos. Y queremos ayudar a mis hermanitos más chicos a que también puedan verte cada día. Y cada uno de nosotros poder darte este olor y aroma agradable que vos merecés, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, queridos. Gracias, Hugo. No sé cómo seguirán ustedes. No sé si hay alguna pregunta antes de irme. Ustedes ahora los dejo. Si hay alguna pregunta y si no los dejo un rato. No, si no hay alguna pregunta, quisiéramos orar por vos, Hugo. O por lo menos yo. No sé, si a alguno le queda alguna duda. Gracias por estar. A Maxi te pide para el próximo sábado. Bueno, si ustedes tienen preguntas, y si quieren que hablemos de alguno de estos temas que son tan preciosos, no tenemos que dejar no tenemos que dejar de mirar al Señor, ¿no? Acá, yo dije ayer un chiste que hago. Una vez me invitaron a Bolivia. Había invitado a Víctor y Víctor no pudo ir y me dijo, ¿podés ir vos? Entonces yo fui. Cuando llego al aeropuerto, un hermano me va a buscar y me dice,
no vino Víctor. Y bueno, digo, ¿qué quiere? Vine yo, si querés me tomo el avión de vuelta. Y ahí le dije, mira, soy el muleto. Ahí saqué el nombre ese que lo había visto en la Fórmula 1. Hugo, Sí. solo te quería no solo agradecer, sino decirte que siempre me encanta escucharte hablar de Jesús. Es hermoso porque es más que una inspiración, es realmente espíritu de Dios y nos hace muy bien. A mí me hizo muy bien escucharte. Muchas gracias. Te quiero mucho, Vito. Igualmente, querido, claro que sí. Aleluya. Bueno, me prometieron que iban a hablar por mí. Sí, qué bueno, gracias Hugo por estar con nosotros, la verdad que es una bendición tenerte, así que bueno, yo voy a orar, si alguno más quiere orar por Hugo, la verdad que seguramente debe estar un poco cansado de las conexiones virtualmente. Ya todos nos queremos ver ya personalmente. Así que bueno, Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos podemos juntar virtualmente, Señor, a pesar de este momento que nos toca pasar, Señor, en situación mundial, Señor. Padre, gracias por la vida de Hugo, Señor, por la vida de su familia, papá. Señor, te pedimos que lo bendigas, Señor, que lo sigas guardando, Señor, en este tiempo de cualquier mal, papá. Señor, seguí bendiciéndolo, Señor. Gracias porque su vida, Señor, nos bendice, Señor. Gracias porque lo seguís usando, papá. Señor, te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, vos le sigas mostrando aquellas cosas que tiene en su corazón, papá. Gracias, Señor, también por la vida de cada uno de los jóvenes que se conectaron, Señor, que esto que compartió, Señor, se aferra a nuestros corazones, papá. Bendito eres, Señor. Seguí guardándonos, Señor, en este tiempo tan complicado, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia, papá. Amén, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, queridos. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, aunque no